Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024. Bienvenidos a la sesión número 8 de este seminario de lectura que estamos dedicando a la revisión del libro Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro de Carlos Bonfil, una publicación del año 2016, publicada en México por la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Hoy vamos a revisar el texto del capítulo 6 que aborda el aspecto de la película La diosa arrodillada bajo el subtítulo que le pone Carlos Bonfil: es hielo abrasador, es fuego helado, en referencia a un fragmento de Quevedo. Nos habíamos quedado entonces en esta revisión y ahora toca el turno de poder comentar o hacer la revisión de este capítulo de la diosa arrodillada, una película realmente interesante. El día de ayer nos habíamos quedado revisando la película La Otra en relación a estos dos rostros de intriga criminal que presenta la película. Bien, entonces antes de comenzar esta revisión, los invito a que nos dejen su me gusta a esta transmisión, a que compartan los enlaces para que pueda llegar a más público. Recuerden que ustedes son el medio a través del cual podemos llegar a más personas con sus recomendaciones de estos contenidos. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la página 73. Giramos la página y entonces nos encontramos con ya el inicio de este capítulo que tiene que ver con la película La diosa arrodillada, capítulo número 6. Y tenemos en la página contraria que acompaña el inicio de este capítulo a una imagen, un still de la película, precisamente La diosa arrodillada, en el que aparece Arturo de Córdoba con esta ya muy peculiar eh, iluminación a los ojos del actor propio de este importante eh, cinefotógrafo con quien trabajó Gabaldón, Alex Phillips. Nos dice entonces en la página 75 Carlos Bonfil sobre esta película que la trama de La diosa arrodillada, que fue filmada un año más tarde que la de la otra, y con un guión nuevamente de Revueltas y de Gabaldón, con la colaboración de Edmundo Báez y Alfredo eh, Crevena. Esta película prolonga el culto a una figura femenina que a la vez se presenta como misteriosa e inaccesible, como fuente de placer y de desdicha, hierática en su actitud y perfecta en su belleza. Y bueno, quienes la observan se identifican en ella, en esta personificación, una obra de arte, una sensualidad escultórica de una divinidad arrodillada, no en un sentido de sometimiento, sino de voluptuosidad desafiante. Para los amantes del cine negro estadounidense, ellos ya conocían bien esta actitud de desafío de la mujer en las películas de la década de 1940. No se trataba de afirmar simplemente el vigor y la autonomía en la mujer que se va a disputar los espacios del hombre en el terreno profesional, como en películas como Jane Arthur, Carol Lombard y Catherine Hepburn, de estas mujeres que brillan en esa faena periodística, en la política, en el espectáculo o los deportes. Eran mujeres que por un tiempo reducían a su pareja masculina a un nervioso tartamudeo en las comedias delirantes de Hollywood, para terminar rendidas en los brazos de estos pretendientes y en un final feliz que incluía matrimonio o una escena de plenitud doméstica.
En la página 76 nos dice Carlos Bonfil que el equivalente mexicano de estas fierecillas domadas lo interpretó María Félix en películas como Enamorada de 1946 de Emilio El Indio Fernández o años después en La Cucaracha 1958 de Ismael Rodríguez. En estas películas, dice Bonfil, cualquier tímido atisbo de sexualidad va a ser diluida convenientemente por las palabras y no había el menor signo de una amenaza verdadera a esos privilegios patriarcales, sino más bien un afianzamiento de la convicción moral de que una vez pasada una tormenta pasional va todo a regresar a sus cauces habituales de un conformismo. De este modo, ese escaso erotismo que vamos a encontrar, que está insinuado en algunas escenas, en el arrebato de un beso entre la pareja protagonista en un primerísimo plano, o la sugerencia de la desnudez suficientemente escamoteada detrás de un biombo para poder pues medianamente superar la censura de el gremio. Esta carga de sexualidad abierta y desafiante no la va a procurar en esos años un cine de corte erótico, que era todavía inexistente, sino un vigor expresivo de un cine negro estadounidense fuertemente influenciado por el cine europeo. Aquí hay que recordar, por ejemplo, la aparición de en lo alto de una escalinata a una mujer adúltera que encarna Bárbara Stanwyck en Pacto de Sangre, también en otras películas. El tipo de sexualidad que expresa este personaje de María Félix en La diosa arrodillada no es lo que confusamente le atribuyeron esta moral de la censura o el morbo de los gacetilleros. No escandalizaban estas pretendidas escenas audaces de una pasión adúltera con Arturo de Córdoba, dice Bonfil en la página 77, sino justamente esa mezcla de belleza imperiosa y frialdad calculadora que supone la mayor cercanía que pudo tener el melodrama mexicano de 1940 con este modelo inalcanzable del cine negro en Estados Unidos. De esta manera, pues para igualarse en ese cine y conseguir estas cargas de sexualidad soterrada, Gabaldón va también a mostrar esa sensualidad en esta película, que por momentos va a ignorar de manera majestuosa estos dictados de la moraleja rancia y lo encarna María Félix sin parangón, dice Carlos Bonfil en la página 80, como ninguna otra presencia femenina de la época lo va a lograr. Este primer alucinado ante la presencia femenina es el acaudalado químico Antonio Ituarte en la película, interpretado por Arturo de Córdoba. Ya el propio rostro de Córdoba va a reflejar mucho de esa zozobra existencial permanente. Él, Antonio Ituarte, interpretado por Arturo de Córdoba, ha sido amante de Raquel, interpretado por María Félix, una modelo de la diosa de mármol, pero las convenciones sociales lo van a obligar a distanciarse de ella. Su prioridad va a ser Elena, interpretada por Rosario Granados, una esposa abnegada que padece una grave enfermedad y que requiere atenciones. De manera que Antonio Ituarte, dividido entre los reclamos de Raquel, la amante imperiosa, y el discreto pero firme chantaje sentimental de Elena, pues Antonio va a incorporar
a esta larga lista de esposos desdichados que en el cine mexicano ahogan las penas con alcohol y con el deseo de rehacer su vida a cualquier precio. Ese precio lo va a señalar aquí en una trama homicida, cuando Antonio decide liberarse de este poder de su amante, de la ex amante Raquel, y recobrar ese equilibrio. Piensa entonces en una solución, piensa en envenenarla, confiado en que puede realizarlo a través de sus propias preparaciones químicas. Un vuelco del destino nos hace también ver, mostrar que pues esta copa destinada a envenenar a Raquel va a caer en manos de la propia Elena y bueno, ante un Antonio aterrado por esta equivocación fatídica, va a derivar en una elipsis narrativa en la película en donde nos conduce a nosotros hasta Panamá. Es el momento donde tiempo después Raquel la vamos a encontrar desenfadada y altiva debutando en un cabaret al lado de un empresario que se llama Fortunio Bonanova y secretamente también enamorado de ella. Aquí podemos observar un Antonio devorado por la culpa, el arrepentimiento, por eh, estar convencido del asesinato de su esposa. Va entonces infructuosamente eliminar a Raquel, pero también sucumbe de nuevo a esa voluntad, a su voluntad y a sus encantos. El esquema ya es aquí el de una trama clásica del cine negro, dice Carlos Bonfil. La mala mujer, por ejemplo, en Fritz Lang, con ecos también del expresionismo alemán en El Ángel Azul de Joseph von Sternberg de 1930, en la que Marlene Dietrich va a controlar a su amante, ya finalmente convertido en una marioneta en sus manos. En la página 81 nos dice Carlos Bonfil que esta espiral de decadencia irrefrenable del personaje masculino se va a frenar cuando estas convenciones del melodrama desplazan a la línea dura del relato negro. Una Raquel que vamos a encontrarla sentimentalmente reblandecida, va a negociar con Fortunio estas condiciones del chantaje para poderla someter. No puede evitar que Antonio pague por ese crimen que en realidad no lo comete. Elena, vamos a ver más adelante, muere por otras causas, por causas naturales, y ese líquido con el que él había pensado que la había envenenado se derramó sobre la alfombra. Cuando Raquel descubre esta verdad, va a precipitarse al reclusorio para poder descubrir ahí que Antonio ha tomado una decisión de envenenarse de manera exitosa. De nueva cuenta, hay en la película una vuelta de tuerca narrativa de modo irónico, donde este desenlace que reúne una exaltación melodramática también muestra una pasión contrariada y una solución pesimista próxima a el género de la tragedia. En la página 83 dice Carlos Bonfil que a pesar del enorme éxito que tuvo esta película en su momento, en buena medida se debió al magnetismo que generaba María Félix en el público de esa época. Eh, un público que estaba dispuesto a perdonarle cualquier cosa. La diosa arrodillada va a estar muy lejos de la complejidad y del interés dramático de la otra, dice Carlos Bonfil, que es la película predecesora, y menos aún de otra obra redonda que es En la palma de tu mano, que es un nuevo relato negro con la mancuerna Gabaldón Revueltas,
De hecho, esta trama rocambolesca es inconsistente en ocasiones. Lo único que puede explicar el interés de Gabaldón por intentar llevarlo a la pantalla es el talento de Alex Phillips, su cinefotógrafo, que bueno, pues va a ser capaz de extraer de las situaciones más inverosímiles cuadros realmente novedosos e inspiradores. Todo esto pues parece mostrar o llevarnos en esta película al lucimiento de María Félix, una estrella que está decidida a mostrar sus capacidades en esta película, eh, desde el arrebato amoroso más elaborado hasta el desparpajo un tanto cómico de su presentación en el cabaret panameño, bailando, cantando, al lado de un Fortunio Bonanova casi totalmente acartonado. En su momento, nos dice Bonfil en este trabajo, en la página 83, en su momento la crítica fue impiadosa con la película, con La diosa arrodillada. Sobre todo resaltaban de ella su debilidad narrativa, el protagonismo excesivo de María Félix, en detrimento de una actuación decorosa de Rosario Granados en el papel de la esposa sometida y traicionada. En definitiva, nos dice Carlos Bonfil en la página 84, poco importan estos comentarios de la crítica especializada de la época. Este pacto entre la estrella de cine y su público, en ese momento, en la década de 1940, era algo inviolable. Lo que en la década de los 40 hace a las películas no es el peso de la trama, porque vamos a aceptar eh, algunos argumentos, algunas tramas con un valor no tan fuerte. Los demás valores van a estar relacionados con la expresividad de las actrices, de los actores, quienes van a venerar entonces el público. De ellos, de estos actores, se va a esperar que sean actores con vitalidad, con carácter y sobre todo con glamour, que sepan dispensar esa generosidad o con generosidad las estrellas hollywoodenses. Paradójicamente, los cinefotógrafos que se encargaron de realizar estos o esos atributos en las estrellas no son suficientemente reconocidos por el público de la época. Se les valora, se les procura dentro de la industria, dice Carlos Bonfil, y también en los festivales, pero el reconocimiento público va a ser un tanto tardío, o digamos, un poco más lento en cuanto al tiempo. Así se llamen un Rosalío Solano, un Jack Trapper, un Gabriel Figueroa o Alex Phillips. Eh, digamos que en la década de los 40 el predominio es de las figuras actorales, ¿no? Y ya en segundo lugar el director, pero no así el cinefotógrafo, que tardará un poco más de tiempo en que el público vaya valorando su importante trabajo. En el caso de La diosa arrodillada, regresando al texto de Carlos Bonfil, este arquetipo de la mujer fatal que va a encarnar María Félix es semejante al que va a apreciar el espectador en otras cintas como en Doña Diabla de 1949 o La devoradora de 1946 o La mujer sin alma del 43. En cuanto a los guiones de la época de oro, dice Carlos Bonfil, estos proceden de una fuente literaria menor o incierta, y el trabajo de adaptación hecho por indudables talentos como el de José Revueltas, Javier Villaurrutia o Salvador Novo, va a consistir no tanto en resaltar las cualidades dramáticas, menos aún si es posible la complejidad psicológica, sino en la manera en que pueden ser estas tramas vehículos para el lucimiento de la estrella.
Aquí todo un grupo de personas, iluminadores, fotógrafos, maquillistas, escenógrafos, etcétera, van a estar intentando aportar a la obra con el objetivo de que este valor supremo para la taquilla destaque y luzca, que es esta glamorosa presencia estelar de los artistas, de las actrices, de los actores. Pero con el tiempo, dice Carlos Bonfil, ya para finalizar este capítulo, con el tiempo esta tiranía de las estrellas va a terminar irremediablemente. Es aquí en el momento en el que el director cobra nuevamente el control total de la producción y por supuesto el interés del público. Y bueno, hace referencia a una anécdota en la que María Félix, mientras filmaba la película La Escondida en 1956, es obligada por Roberto Gabaldón a permanecer mucho tiempo desnuda en una tina de agua fría para la preparación de la escena. Aquí la actriz va a obedecer de mala gana al rigor de la dirección de Roberto Gabaldón, pero una vez concluida esta jornada, vamos a encontrar una María Félix que reclama airadamente por haberla tenido en el frío tanto tiempo. Sin embargo, durante esa época de 1940, de la década de los 40, este esplendor de este cine, pues es para la industria fílmica una década en el que las exigencias de las artistas, de las estrellas, por caprichosas o incongruentes que puedan ser, van a seguir siendo incuestionables. En ocasiones, dice Carlos Bonfil, van a ir en detrimento de la calidad global de toda la película. Bien, pues aquí termina este capítulo interesante de la relacionado con la película La diosa arrodillada, y es interesante el planteamiento de Carlos Bonfil. En lugar de hacer un trabajo cronológico o un trabajo enfocado en únicamente elementos estéticos, pues nos va llevando a la revisión en cada capítulo de obras importantes, obras significativas de la producción de Gabaldón, y en torno a esa revisión vamos descubriendo, vamos leyendo aspectos fundamentales de la estética de Roberto Gabaldón. Entonces es un capítulo interesante que incluye diversas fotografías también. Ya decíamos, el inicio de este capítulo está acompañado de la imagen de Arturo de Córdoba en la película, con este encuadre de luz que ilumina de manera destacada los ojos, y lo cual le da un dramatismo mucho más fuerte a la caracterización del personaje. También vamos a encontrar esta escena en la que María Félix está con Arturo de Córdoba y ella está detrás de un biombo, desnuda, porque obviamente está en el estudio del escultor, porque está posando para realizar esa obra. En la siguiente tenemos una fotografía a 2 páginas en sentido amplio, en el que podemos ver en ese mismo estudio a María Félix apagando un cigarro que tiene en un cenicero, en una mesa, y en el extremo opuesto la escultura que se está trabajando, de la cual ella es modelo, y que muestra esta escultura la desnudez. Después tenemos otra escena, otro estilo muy interesante, que es esta imagen de Arturo de Córdoba y Rosario Granados, esta esposa abnegada, en donde ella se encuentra tomándolo del brazo y del hombro a espaldas de el
actor. Después tenemos otra imagen interesante donde está Arturo de Córdoba y María Félix en una escena de beso. También en sentido contrario, pues también la escena en donde aparece ambos actores, en el que Arturo de Córdoba intenta ahorcar a María Félix en esa escena. Y bueno, de esta manera termina este interesante capítulo. Continuará el día de mañana revisando la siguiente película que, a consideración de Carlos Bonfil, es una de las más destacadas, que es En la palma de tu mano, bajo el subtítulo de Las relaciones peligrosas. Bien, así termina entonces esta revisión que hicimos hoy de este capítulo número 6, La diosa arrodillada, es hielo abrasador, es fuego helado. Aquí haciendo referencia a este fragmento poético de Quevedo. Un libro que se titula Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro, de Carlos Bonfil, publicado en el 2016 bajo el sello de la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Hasta aquí entonces nuestra transmisión del día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana para continuar con la revisión de este interesante libro. Y sin más, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche para continuar con este seminario. Muchas gracias.